Capítulo XXVI, la Santísima Eucaristía. 1. La Santísima Eucaristía en el misterio de la Iglesia. La Eucaristía es el sacramento que culmina la iniciación cristiana, y, el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, CCE, 1407. La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Juan Pablo II, en Ecclesia de Eucharistia, 17 de abril de 2003, N1. Los aspectos fundamentales de la fe católica sobre este sacramento, en su esencia y en su relación con la Iglesia, aparecen muy bien sintetizados en el C897, que sirve de marco doctrinal a todo el título codicial de Sanctissima Eucharistia, CC 897 a 958. El contenido de ese canon introductorio, inspirado directamente en las enseñanzas del Vaticano II, puede desglosarse en los siguientes puntos: a. El sacramento más augusto, en el que se contiene, Eucaristía presencia real, se ofrece, Eucaristía sacrificio, y se recibe, Eucaristía comunión, al mismo Cristo nuestro Señor, es la Santísima Eucaristía, por la que la Iglesia vive y crece continuamente. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, a saber, Cristo mismo, nuestra Pascua y pan de vida, que da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo, po. 5. Por esto, de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente, SC. 10. B. El sacrificio eucarístico, memorial de la muerte y resurrección del Señor, en el cual se perpetúa a lo largo de los siglos el sacrificio de la cruz, es el culmen y la fuente de todo el culto y de toda la vida cristiana, por el que se significa y realiza la unidad del pueblo de Dios y se lleva a término la edificación del cuerpo de Cristo, cf. LG, 11 y 17. No se construye ninguna comunidad cristiana si ésta no tiene su raíz y centro en la celebración de la Sagrada Eucaristía, po. 6. De ahí que Juan Pablo II, recogiendo lo que ya expresara H. de Lubac, haya llegado a afirmar que es verdad esencial que, la Eucaristía construye la Iglesia, N. Redemptor Hominis, 4.3 1979, N20, verdad que ha subrayado en la N. Ecclesia de Eucharistia, 17 de abril de 2003, particularmente en su cap. 2, en 21 a 25. C. Así pues, los demás sacramentos y todas las obras eclesiásticas de apostolado se unen estrechamente a la Santísima Eucaristía y a ella se ordenan, cf. Po. 5. La Eucaristía, además de ser la fuente de la que la Iglesia recibe la fuerza espiritual para cumplir su misión, es la cumbre de toda la evangelización, puesto que el objetivo de esta es la comunión de los hombres con Cristo y, en él, con el Padre y con el Espíritu Santo, ed. 23. Por todo ello, se entiende que el C898 se refiera inmediatamente al deber que tienen los fieles de tributar, la máxima adoración a la Santísima Eucaristía, en su triple dimensión, es decir, tomando parte activa en la celebración del sacrificio augustísimo, recibiendo este sacramento frecuentemente y con mucha devoción, y dándole culto con suma adoración, y que pida a los pastores de almas que, al exponer la doctrina sobre este sacramento, inculquen diligentemente a los fieles esta obligación. Los anteriores principios doctrinales sirven de apoyo a toda la disciplina eucarística contenida en el libro 4, y se reflejan también en otros lugares del CIC, como los que destacan la importancia de la Eucaristía en toda la vida del seminario, CFC 246.1, en la Constitución de la Diócesis, CFC 369, en la vida de la comunidad parroquial, CFC 528.2, en toda casa religiosa, CFC 608, etc. 2. La celebración eucarística. A. El signo sacramental de la Eucaristía. El C899.1 alude al signo sacramental de la Eucaristía, al señalar que la celebración eucarística, es una acción del mismo Cristo y de la Iglesia, en la cual Cristo nuestro Señor, substancialmente presente bajo las especies del pan y del vino, por el ministerio del sacerdote, se ofrece a sí mismo a Dios Padre, y se da como alimento espiritual a los fieles unidos a su oblación. La celebración eucarística abarca la Eucaristía como sacrificio y como comunión, y sus elementos, incluida la proclamación de la palabra, constituyen un solo y mismo acto de culto, CCE, 1408.
De ella se trata en el primer capítulo del título codicial sobre este sacramento, que, tras el C. 899, se divide en 4 artículos sobre el ministro de la Eucaristía, la participación en este sacramento, como comunión, los ritos y ceremonias, y el tiempo y lugar de la celebración. En estas páginas, sin embargo, por razones didácticas, seguiremos un esquema algo diferente. El pan de trigo y el vino de vid, sobre los cuales es invocada la bendición del Espíritu Santo, junto con las palabras de la consagración pronunciadas por el sacerdote con la debida intención, constituyen los elementos esenciales e indispensables, por institución divina, para la celebración de la Eucaristía, cf. CCE, 1412. Las palabras de la consagración, relato de la institución, dichas por Jesús en la última cena, son pronunciadas por el sacerdote in persona Christi, según se contienen en el ordinario de la misa, no como un recuerdo de lo que hizo el Señor, sino con sentido de plena actualidad. Como ha enseñado Juan Pablo II, in persona Christi, quiere decir más que en nombre, o también, en vez de Cristo. In persona, es decir, en la identificación específica, sacramental con el sumo y eterno sacerdote, que es el autor y el sujeto principal de su propio sacrificio, en el que, en verdad, no puede ser sustituido por nadie. Carta a P. Dominica et Cenae, 12 y 11. 1980, N8. El pan ha de ser exclusivamente de trigo y hecho recientemente, de manera que no haya ningún peligro de corrupción, y el vino debe ser natural, del fruto de la vid y no corrompido, CFC 924. Además, en la Iglesia latina debe usarse panácimo, CFC 926, y se han de mezclar al vino unas gotas de agua, CFC 924-1. La doctrina común ha mantenido el plazo de un mes como límite máximo entre la confección de las hostias y su consumición. No obstante, teniendo en cuenta que el legislador pide que, para poder reservar al Santísimo en un lugar, además de haber siempre alguien a su cuidado, en la medida de lo posible se celebre allí la misa al menos 2 veces al mes, CFC 934-2, podría considerarse que un plazo prudencial sería el situado en torno a los 15 días, dependiendo también de la humedad del clima. En cualquier caso, el C939 indica que debe renovarse con frecuencia, consumiendo debidamente las sagradas hostias anteriores. Si se padece la enfermedad celíaca, por intolerancia al gluten, una proteína esencial del trigo con efecto aglutinante, el ordinario del lugar puede permitir la comunión bajo la sola especie del vino a los fieles con esta enfermedad, y también puede dar licencia para utilizar pan con menos gluten, siempre que su contenido en esta sustancia sea suficiente para hacer posible la panificación sin añadir materias extrañas. El sacerdote que no pueda comulgar bajo la especie del pan, incluido el pan con una mínima cantidad de gluten, no puede celebrar individualmente la Eucaristía ni presidir la concelebración, cf. CDF, Carta sobre la comunión a los celíacos, 24 de julio de 2003. Por otra parte, si un sacerdote padece alcoholismo u otra enfermedad que le impide tomar incluso poca cantidad de alcohol, la solución preferible es que el ordinario del lugar le permita comulgar por intinción, aunque celebre individualmente, con tal de que el fiel que le asista a la misa consuma el resto del cáliz. No obstante, el ordinario podría concederle también licencia para usar mosto, zumo de uva en el que se ha detenido la fermentación sin alterar su naturaleza, y dicho sacerdote no deberá presidir ordinariamente la concelebración, cf. CDF, Responso ad Dubia, 29 de octubre de 1982 y Carta a las Conferencias Episcopales, 19 de junio de 1995. El C927 prohíbe terminantemente, aun en caso de extrema necesidad, consagrar una materia sin la otra, o ambas fuera de la celebración eucarística. Si el sacerdote advirtiera, después de la consagración, que no había puesto vino en el cáliz, sino agua, contingencia que ha de evitarse con todas las precauciones, tras depositarla en otro vaso, deberá poner vino con agua y consagrarlo diciendo la parte de la narración que corresponde a la consagración del cáliz, cf. IGMR, 324. B. Ministro del Sacrificio Eucarístico. Solo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar la Eucaristía, actuando en la persona de Cristo, C901. En los últimos años el magisterio ha recordado varias veces esta verdad de fe, enseñada expresamente por el Concilio Lateranense IV.
Particularmente clara ha sido la Carta Sacerdotium Ministeriale, 6 de agosto de 1983, de la CDF, que ha advertido sobre los principales errores en esta doctrina. Y Juan Pablo II ha vuelto sobre ella: la asamblea que se reúne para celebrar la Eucaristía necesita absolutamente, para que sea realmente asamblea eucarística, un sacerdote ordenado que la presida. Por otra parte, la comunidad no está capacitada para darse por sí sola el ministro ordenado. Este es un don que recibe a través de la sucesión episcopal que se remonta a los apóstoles. Es el obispo quien establece un nuevo presbítero, mediante el sacramento del orden, otorgándole el poder de consagrar la Eucaristía, ed. 29. Quien atenta la celebración del sacrificio eucarístico sin haber recibido el orden sacerdotal, además de actuar inválidamente, incurre en las penas previstas en el C. 1378 2 y 3, y si su actuación comportara la negación pertinaz de una verdad de fe, podría incurrir también en las penas correspondientes, CFC 1364. Celebra lícitamente la Eucaristía el sacerdote no impedido por ley canónica, observando las prescripciones de los cánones que siguen, C. 902. El sacerdote puede estar impedido para ejercer las órdenes recibidas por alguna irregularidad o impedimento, CFC 1044, o por hallarse afectado por alguna pena canónica, CFCC 1331 a 1335, 1336 1,3 grados. La persistencia obstinada en un manifiesto pecado grave, CFC 915, vide infra, 4, b, suele acarrear, para el sacerdote, determinadas penas canónicas, cf., por ejemplo, C. 1394 1. En todo caso, aunque no esté impedido, el sacerdote debe encontrarse rite dispositus, de acuerdo con lo que señala el C. 916. En apartados sucesivos haremos referencia a las demás exigencias que ha de cumplir el celebrante, vide infra, 3 y 4. C. La Asamblea Eucarística. La celebración eucarística, como toda acción litúrgica, es una acepción del mismo Cristo y de la Iglesia, CFC 899 1, vide 23, 4. Hablando en sentido estricto, ninguna misa es privada, sino celebración de toda la Iglesia. Por eso, aunque no sea lo ideal, incluso cuando el sacerdote celebre la misa sin la participación de otros fieles, CFC 906, vide infra, 3, c, el sujeto de esa acción es la Iglesia, erdo. Pero esto se manifiesta de modo apropiado cuando la asamblea de los fieles participa activa y fructuosamente en la celebración de la Eucaristía. En la sinaxis o asamblea eucarística, expresión visible de la Iglesia y una, santa, católica y apostólica, cf. CCE, 1329, CN, 11, presidida por el obispo, o por un presbítero bajo su autoridad, que actúan personificando a Cristo, el pueblo de Dios se reúne en unidad, y todos los fieles que asisten, tanto clérigos como laicos, concurren tomando parte activa, cada uno según su modo propio, de acuerdo con la diversidad de órdenes y de funciones litúrgicas, C. 899 2. En efecto, aunque la función del obispo o presbítero celebrante sea esencial e insustituible, todos, tienen parte activa en la celebración, cada uno a su manera, los lectores, los que presentan las ofrendas, los que dan la comunión, y el pueblo entero, cuyo, amén, manifiesta su participación, CCE, 1348. 3 condiciones de la celebración eucarística que atañen al ministro. A. Preparación y desarrollo de la celebración. La celebración eucarística ha de disponerse de manera que todos los que participen en ella perciban frutos abundantes, CFC 899 3, y GMR, 17 a 20. Para ello, al preparar la misa con diligencia y esmero, el sacerdote procurará que se disponga todo, según las posibilidades previstas en las leyes y libros litúrgicos, mirando más al bien común espiritual de los frailes que a sus preferencias personales, cf. Y GMR, 111 y 352. Y él mismo no dejará de prepararse debidamente, y de dar gracias al terminar el sacrificio eucarístico, CFC 909. Al celebrar y administrar la Eucaristía, los sacerdotes y los diáconos deben vestir a ellos ornamentos sagrados prescritos por las rúbricas, C929, cf. Y GMR, 335 a 347, también en la concelebración, cf.
IGMR, 114 y 209. Sin causa justa y razonable, el sacerdote no debe celebrar la misa sin que participe por lo menos otro fiel, CFC 906. Causa justa y razonable sería, por ejemplo, no poder cumplir de otro modo la recomendación de su celebración diaria, CFC 904, vide infra, 3, c, a pesar de haber puesto la debida diligencia en procurar la asistencia de algún fiel. Esta disposición urgirá especialmente cuando la salud del sacerdote recomiende la asistencia de alguien para no exponer la Santa Misa al peligro de defecto de integridad. La celebración eucarística ha de hacerse, en lengua latina o en otra lengua, con tal que los textos litúrgicos hayan sido legítimamente aprobados, C. 928. En consonancia con las normas generales sobre la observancia fiel de la disciplina litúrgica, CFC 846, vide 23, 6, y sobre el modo de participar cada fiel en la celebración, CFC 899-2, vide 23, 3 y 4, no es lícito a los diáconos ni a los laicos, decir las oraciones, sobre todo la plegaria eucarística, ni realizar aquellas acciones que son propias del sacerdote celebrante, C. 907. Por lo demás, el C. 930 recoge algunas excepciones disciplinares para casos de ancianidad, ceguera u otra limitación del celebrante. Por ser la Santísima Eucaristía el sacramento más augusto, todos, comenzando por los sacerdotes, habrán de esmerarse en cumplir con gran fidelidad las normas litúrgicas en la celebración eucarística, como ha encarrecido Juan Pablo II, cf. ed. 47 a 52. El sacerdote que celebra fielmente la misa según las normas litúrgicas y la comunidad que se adecúa a ellas, demuestran de manera silenciosa pero elocuente su amor por la Iglesia, ed. 52. B. Concelebración. La concelebración, prevista o permitida antes del Concilio Vaticano II solo para ciertas ocasiones, se facilita en la disciplina actual porque manifiesta oportunamente, la unidad del sacrificio y del sacerdocio, así como de todo el pueblo de Dios, IGMR, 199, cf. SC, 57. Esta es la razón profunda que justifica tal praxis, y no su aparente mayor solemnidad, razón a la que puede añadirse que la concelebración significa y confirma los lazos fraternales de los presbíteros. El C. 902 establece dos reglas generales sobre la concelebración, con sendas excepciones: a. Generalmente se puede concelebrar, a no ser que la utilidad de los fieles requiera o aconseje otra cosa, y b. Cada sacerdote tiene libertad para celebrar individualmente, salvo que en ese momento se esté concelebrando en la misma iglesia u oratorio. Para juzgar sobre la oportunidad de concelebrar, la utilidad de los fieles será siempre el criterio prevalente, de ahí que aumentar sus posibilidades de participar en la Santa Misa, u otros requerimientos pastorales, puedan hacer obligada muchas veces la celebración individual. Además, debe respetarse la piedad personal del sacerdote en aquello que es como el corazón de su vida sacerdotal, dándole las facilidades oportunas para celebrar individualmente si lo desea. Pero ha de tenerse en cuenta que hay casos en los que la concelebración es exigida por el mismo rito, como en la misa crismal o en la ordenación de presbíteros, y otros en los que se recomienda, como la misa vespertina in cena domini, o las misas en reuniones de sacerdotes, cf. IGMR, 199. Sin olvidar que siempre está prohibido concelebrar con ministros de iglesias o comunidades eclesiales que no estén en plena comunión con la Iglesia Católica, C. 908, vide 23, 9, c. La concelebración debe realizarse con dignidad y verdadera piedad, y observando sus leyes litúrgicas, IGMR, 199 a 251. Deben honrarse particularmente algunas concelebraciones, como las de los presbíteros de una diócesis con su obispo, la de ordenación de obispos, la de la misa in cena domini, etc. Cf. IGMR, 203. Y, por razones obvias, está prohibido que un sacerdote acceda o sea admitido a la concelebración ya iniciada, cf. IGMR, 206. C. Frecuencia de la celebración. El C. 904 pide que los sacerdotes celebren frecuentemente el sacrificio eucarístico, teniendo presente que en él se realiza continuamente la obra de la redención, es más, siguiendo la doctrina conciliar, cf. Po. 13, incluso recomienda encarecidamente su celebración de día a día, por el motivo mencionado, y porque,
aunque la misa no pueda tenerse con participación de otros fieles, es una acción de Cristo y de la Iglesia, con la cual cumplen los sacerdotes su principal ministerio, cf. Ed. 31. Ordinariamente no es lícito celebrar o concelebrar más de una vez al día la Eucaristía, excepto en los casos permitidos por el derecho, CFC 905.1. Las leyes litúrgicas permiten celebrar o concelebrar más de una misa al día, siguiendo lo que en ellas se establece, en algunos casos, Navidad, conmemoración de todos los fieles difuntos, Jueves Santo, misa crismal y misa vespertina in cena Domini, domingo de resurrección, vigilia pascual y misa del día de Pascua, y con motivo de ciertas concelebraciones de especial significación, que no impiden celebrar nuevamente para la utilidad de los fieles, cf. IGMR, 204. No obstante, si hay escasez de sacerdotes, el ordinario del lugar puede conceder que, con causa justa, los sacerdotes celebren 2 veces al día y, si lo exige una necesidad pastoral, incluso 3 los domingos y fiestas de precepto, CFC 905.2. Por tanto, para que el ordinario del lugar pueda conceder esta facultad, de modo general o solo para algunos sacerdotes, lugares o plazo, se requiere que haya escasez de sacerdotes disponibles, ya sea absoluta o relativa, en ese lugar o momento. Y para que los sacerdotes puedan utilizar esa facultad, es necesario que haya una causa justa, como la conveniencia de celebrar para un grupo de fieles, y cuando se trate de celebrar 3 mises en días de precepto, que concurra una necesidad pastoral, como el deber de atender varias parroquias. En principio no es lícito celebrar rebasando los límites establecidos en el C905, salvo dispensa en un caso concreto, concedida ordinariamente por el obispo diocesano, que no debe confundirse con legislación particular, vide 7, 5, c, o que se obtenga autorización de la Santa Sede. Es ilustrativo saber que tales autorizaciones han concedido, como máximo, poder celebrar hasta una cuarta misa el mismo día. Y es que las limitaciones del C905.2 tienen una importante razón de ser, conjugar la común atención pastoral con las desventajas que la multiplicación de celebraciones supone para el sacerdote, para la comunidad cristiana y para el decoro que reclama la celebración eucarística. Cuando la escasez de sacerdotes sea tan grave que no se consiga resolver satisfactoriamente el problema de otro modo, será de aplicación lo previsto por el C1248.2, cf. CCDDS, Directorio para las celebraciones dominicales en ausencia de presbíteros, 2V11988. D. Intención y ofrendas dadas para la aplicación de la misa. Los sacerdotes tienen libertad para aplicar el sacrificio eucarístico por cualquier persona viva o difunta, CFC 901, pero no pueden celebrar misas exequiales en ciertos casos, CFCC 1184 a 1185, vide 32, L. C. Además, los domingos y fiestas de precepto están obligados a aplicar la misa pro populo sibi commiso, el obispo diocesano, CFC 388, los que se le equiparan, CFC 381-2, el administrador diocesano, CFC 429, el párroco, CFC 534, el administrador parroquial, CFC 541, y los sacerdotes que ejercen solidariamente la cura pastoral de parroquias, en el orden que ellos determinen, CFC 543 2,2 grados. Todo sacerdote que celebra o concelebra la misa puede recibir una ofrenda, para que la aplique por una determinada intención, sabiendo que está recomendado encarecidamente a los sacerdotes que, aunque no reciban ofrendas, celebren misa por las intenciones de los fieles, sobre todo de los más necesitados, CFC 945. Dar ofrendas o estipendios para la celebración de la misa. El CIC 83 ha sustituido el término clásico stipendium por stips, para evitar que suene a remuneración, es un uso tradicional aprobado por la Iglesia, cuyo origen parece relacionado con la costumbre de aportar dones durante el ofertorio. El legislador lo regula detalladamente, CFCC 945 a 958, porque, además de tratarse de un uso saludable, que contribuye al bien de la Iglesia, hace participar a los fieles de la solicitud por el sustento de sus ministros y actividades, CFC 946, e incluso puede fomentar la fe y la piedad, su ejercicio entraña exigencias de justicia, y la mínima apariencia de abuso podría desconcertar a los fieles y desvirtuar esta práctica.
Ordinariamente debe aplicarse una misa por cada intención por la que se ha dado y aceptado una ofrenda, aunque sea pequeña, CFCC 948 a 949. El sacerdote que celebre más de una misa el mismo día puede aplicarlas por las intenciones de quienes le han dado ofrendas, aunque quedándose solo, salvo el día de Navidad, con la ofrenda correspondiente a una, y destinando lo demás a los fines determinados por su ordinario, C 951-1. En cada diócesis está fijada la cuantía de la ofrenda, aunque es lícito recibir una ofrenda mayor, si el oferente la da espontáneamente, o menor, CFC 952. Este dato lo tendrá en cuenta el sacerdote, tanto para calcular las misas que han de aplicarse, si el oferente no las concretó, CF 950, como para saber la ofrenda con la que puede quedarse, CFC 951. Pero el sacerdote puede recibir también una retribución por un título extrínseco, viaje, etc., y si concelebra una segunda misa el mismo día, no podrá recibir por ella ofrenda bajo ningún título, CFC 951-2. La práctica de acumular ofrendas en misas pluriintencionales, prohibida ordinariamente por el C 948, ha sido regulada mediante un decreto de la COUN. Para el clero de 22 de noviembre de 1991, aprobado específicamente por el Romano Pontífice, y por tanto con fuerza de ley, Videvi, 2, b, que dispone lo siguiente: a. No es lícito acumular ofrendas e intenciones en una misa sin que los fieles lo sepan; b. Si lo saben y aceptan libremente, se permite celebrar a lo sumo 2 misas por intensaíans, colectivas, cada semana; y c. El celebrante se quedará únicamente con la cuantía de ofrenda fijada en su diócesis, y el resto lo entregará a su ordinario. Se comprende que haya surgido esta praxis por la dificultad para atender, en algunas parroquias, todas las peticiones de misas de los fieles sin tener que rechazar muchas de ellas, CFC 953, a pesar de las posibilidades existentes de trasladar algunos de esos encargos a otros sacerdotes, CFC C 954 a 955. Por lo demás, el CIC prevé también, dentro de este capítulo, otras medidas, plazos, libros para anotar los encargos, vigilancia por parte del ordinario, etc., para garantizar el fiel cumplimiento de estos compromisos. Tiempo y lugar de la celebración. Según el C 931, la Eucaristía puede celebrarse y administrarse todos los días y a cualquier hora, con las excepciones que se establecen en las normas litúrgicas. La Santa Misa no puede celebrarse el Viernes Santo, ni el Sábado Santo hasta la hora de la Vigilia Pascual. Y la Sagrada Comunión no puede recibirse el Viernes Santo, si no es dentro de los oficios, salvo que se trate de enfermos, a quienes se puede llevar a cualquier hora, ni el Sábado Santo antes de la Vigilia Pascual, salvo en forma de viático. La misa debe celebrarse en un lugar sagrado, sobre un altar dedicado o bendecido, aunque en un caso particular, si lo exige la necesidad, puede celebrarse en otro lugar digno, sobre una mesa apropiada, y utilizando siempre el mantel y el corporal, CFC 932. Diversas disposiciones extracodiciales indican algunos lugares que deben excluirse, como el comedor, el dormitorio, o la mesa destinada a ceomer. La habitación del enfermo, en cambio, no parece que esté descartada, pues se recomienda que el viático se reciba dentro de la misa. Por otro lado, el C 933 señala las condiciones para poder celebrar en el templo de una iglesia o comunidad eclesial no católica, vide 23, 8. 4. La Sagrada Comunión. A. Ministro de la Sagrada Comunión. La eficacia salvífica del sacrificio se realiza plenamente cuando se comulga recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor. De por sí, el sacrificio eucarístico se orienta a la íntima unión de nosotros, los fieles, con Cristo mediante la comunión, ed. 16. Ministro ordinario de la comunión es el obispo, el presbítero y el diácono, cf. LG, 29, ministro extraordinario, el acólito instituido u otro fiel designado conforme al C 233, CFC 910. La disciplina por la que un laico pueda actuar como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, sobre todo para administrarla a los enfermos y en asambleas litúrgicas particularmente numerosas, fue instaurada por la Inste. Immensae Caritatis, 29 de enero de 1973, de la SCOUN. Para la disciplina de los sacramentos,
y actualmente se rige por los CC 910-2 y 233. Para la aplicación correcta de estas normas, ha de tenerse en cuenta la interpretación auténtica del C 910-2, y la Inste. Interdicasterial Ecclesiae de Mysterio, 1997, que en su art 8 explica el modo de ejercer este encargo, de suplencia y extraordinario. El acólito instituido no necesita ninguna designación especial para actuar como ministro extraordinario de la comunión. Pero los demás fieles, varones o mujeres, deben ser delegados para esta función, habitualmente por el obispo diocesano y utilizando la apropiada forma litúrgica de bendición, ya sea ad actum, ad tempus o de modo estable, aunque, en casos excepcionales e imprevistos, el sacerdote que preside la celebración puede conceder ad actum la autorización. Y todos ellos han de recibir la instrucción adecuada y deben ejercer esta función conforme a derecho. A tal fin, será oportuno que el obispo diocesano de normas particulares, en estrecha armonía con la legislación universal, y que se provea, entre otras cosas, a que esos fieles conozcan debidamente la doctrina eucarística, la índole de su servicio, las rúbricas que se deben observar y la disciplina acerca de la admisión para la comunión, cf. Edm. art. 8. De acuerdo con el C 233, siempre que haya ministros ordinarios que no estén impedidos de algún modo para distribuir la comunión eucarística, no es legítimo que los ministros extraordinarios, acólitos instituidos o fieles designados ad hoc, ejerzan esa función de suplencia. Entre las prácticas que deben evitarse están, que los ministros extraordinarios ayuden habitualmente al celebrante a distribuir la comunión, aunque haya pocos comulgantes, que ejerzan esta función aunque haya concelebrantes o ministros ordinarios disponibles en la Iglesia que podrían intervenir, o que tomen la comunión como si fueran concelebrantes. B. Derecho a recibir la Sagrada Comunión. El C 912, en conformidad con los CE 213 y 843-1, establece que todo bautizado a quien el derecho no se lo prohíba, puede y debe, ser admitido a la comunión eucarística. La Eucaristía, exige que se celebre en un contexto de integridad de los vínculos, incluso externos, de comunión, ed. 38. De ahí que administrar la Sagrada Comunión a cristianos a católicos solo sea legítimo en determinados supuestos, CFC 844, vide 23, 9, b, y que no deban ser admitidos a ella, los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena, C 915, ya que estas sanciones apartan jurídicamente de la comunión eclesial o prohíben recibir los sacramentos, vide 34, 3, a. Tampoco pueden ser admitidos a la comunión, los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave, C 915. Es el caso de los que conviven moruxorio, maritalmente, en uniones libres, de quienes se casan solo civilmente, o de los divorciados que se han vuelto a casar civilmente, cf. FC, 82 a 83. La CDF, en 1994, y más recientemente el PONT. Conspara los textos legislativos, en su declaración de 24 de junio de 2000, han intervenido para recordar esta disciplina y evitar desviaciones pastorales que inducen a error y confusión. La citada declaración, tras señalar que la prohibición del C 915 deriva de la ley divina y trasciende el ámbito de las leyes eclesiásticas positivas, detalla el modo correcto de interpretar la fórmula, los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave, de suyo clara. Cuando se da un pecado grave, entendido objetivamente, porque el ministro de la comunión no puede yasgar de su imputabilidad subjetiva, si esa situación objetiva perdura en el tiempo, sin que la voluntad del fiel le ponga fin, y es de carácter manifiesto, no se necesitan otros requisitos, actitud desafiante, advertencia previa, etc., para que no pueda admitirse a esa persona a la Sagrada Comunión. Esta situación no se da en quienes, no pudiendo por serias razones, como la educación de los hijos, satisfacer la obligación de la separación, asumen el empeño de vivir en perfectese continencia, cf. FC, 84, y sobre la base de ese propósito han recibido el sacramento de la penitencia, pero al pasar esto oculto, y en cambio ser pública su condición civil, solo podrá dárseles la comunión poniendo todos los medios para evitar el escándalo, normalmente en privado o donde no sea pública su condición. Por lo demás, el sacerdote responsable de la comunidad es quien debe discernir estos casos y dar las instrucciones convenientes a los ministros de la comunión,
acentuando siempre con la prudencia pastoral necesaria. El C916 recoge el deber moral de no celebrar el sacrificio eucarístico ni comulgar, si se tuviera conciencia de hallarse en pecado y sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya oportunidad de confesarse, y en este caso, tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Este deber, fundado en el derecho divino, cf. 1 CO 11,27 a 29, y formulado por el Concilio de Trento, estará siempre vigente en la Iglesia, ed. 36. Según la doctrina moral, motivo grave, puede ser el peligro de muerte o el de infamia cierta, y grave, si no se celebra o comulga. Se aconseja encarecidamente que los fieles reciban la comunión dentro de la celebración eucarística, pero cuando lo pidan con causa justa se les debe administrar fuera de la misa, observando los ritos litúrgicos, CFC 918. Esa causa justa puede ser la de no haber podido asistir a la misa o recibir la comunión dentro de ella, y desear satisfacer la devoción, tan recomendada por la Iglesia, de comulgar diariamente. Por otro lado, los fieles pueden participar en el sacrificio eucarístico y recibir la Sagrada Comunión en cualquier rito católico, CFC 923, a diferencia del sacerdote celebrante, que ha de celebrar según su propio rito, CFC 846. C. La primera comunión de los niños, el precepto pascual y el viático. Un caso particular del derecho a la comunión, CFC 912, es el de la primera comunión de los niños. Ordinariamente se requieren dos condiciones para administrársela: que tengan suficiente conocimiento, y que hayan recibido una preparación cuidadosa, de modo que puedan recibir el cuerpo del Señor con fe y devoción. En peligro de muerte, sin embargo, basta con que sean capaces de distinguir el cuerpo de Cristo del alimento común, y puedan recibir la comunión con reverencia, CFC 913. Por analogía con la situación de los niños antes de alcanzar el suficiente desarrollo mental, esta disposición puede aplicarse, con la adecuada flexibilidad pastoral, a quienes padecen alguna deficiencia psíquica. Y nos parece, de acuerdo con la opinión de Herranz, que aun estando exentos de la obligación de recibir el sacramento, en atención al particular amor de Cristo por los enfermos, se les podría administrar la Sagrada Comunión si cumplieran el mínimo que se exige a los niños en peligro de muerte. El deber de preparar a los niños que han llegado al uso de razón para que puedan recibir la Eucaristía, cuanto antes, previa confesión sacramental, recae en primer lugar en los padres o en quienes hacen sus veces, y en el párroco. Y a este le corresponde también, vigilar para que no reciban la Santísima Eucaristía los niños que aún no han llegado al uso de razón, o a los que no juzgue suficientemente dispuestos, C914. El C914 no establece ninguna edad concreta, aunque se tendrá en cuenta que a los 7 años, se presume, que el niño tiene uso de razón, CFC 97.2. La exigencia de la previa confesión sacramental, que urgía ya ese Pío X en el Decr. Quam Singulari, 8 de agosto de 1910, tiende a asegurar la preparación para recibir la Eucaristía y, junto con la gracia que confiere, tiene una finalidad formativa y pastoral, pretende inculcar en los niños el justo sentido del pecado, incluso del venial, así como la reverencia debida a este sacramento, y la necesidad del conocimiento propio y de pedir perdón a Dios. La obligación que tienen los fieles, por derecho divino, de recibir la Eucaristía, cf. Y en 6, 54, se concreta canónicamente en el precepto pascual, que afecta a quienes han recibido ya la primera comunión, CFC 920, y en las exigencias sobre el viático, cuya recepción constituye también un derecho. En peligro de muerte, cualquiera que sea su causa, todo fiel está obligado a recibir la Eucaristía como viático. Pero el CIC solo urge el deber de administrar este, que alcanza también a los familiares, sin retrasarlo demasiado, y los correspondientes deberes de los que ejercen cura de almas, y recomienda además administrar la comunión varias veces, en días distintos, mientras dure el peligro de muerte, CFCC 921-922. D. El ayuno eucarístico y la facultad de comulgar 2 veces al día. Como norma general, los fieles han de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida al menos desde 1 hora antes de la comunión, a excepción del agua y de las medicinas. Sin embargo, el sacerdote que celebre más de una misa el mismo día,
CFC 905, puede tomar algo antes de la segunda o tercera, aunque no medie el tiempo de una hora. Y las personas de edad avanzada o enfermas, y asimismo quienes las cuidan, pueden recibir la Eucaristía aunque hayan tomado algo durante ese tiempo, CFC 919. No obstante, es lógico que estas excepciones se hagan compatibles con la piedad y reverencia al sacramento que inspira la norma general, y es aconsejable que los fieles se preparen con un cierto tiempo de recogimiento y oración. Con anterioridad al Vaticano II los fieles podían comulgar una sola vez al día, salvo peligro de muerte, o con objeto de evitar una profanación. Pero la recomendación conciliar de comulgar del mismo sacrificio, para tener una participación más perfecta en la misa, SC 55, cf. ed. 16, propició la modificación posterior de esta disciplina. De acuerdo con el C917, quien haya recibido la Eucaristía puede recibirla una vez más el mismo día si lo hace dentro de la celebración eucarística en la que participa, y quedando a salvo la posibilidad de recibirla después como viático. La comunión bajo las dos especies. En la liturgia latina, lo habitual es que la Sagrada Comunión se administre, bajo la sola especie del pan, aunque también puede administrarse, de acuerdo con las leyes litúrgicas, bajo las dos especies, y, en caso de necesidad, bajo la sola especie del vino, C925. La comunión bajo las dos especies, manteniendo firmes los principios dogmáticos del Concilio de Trento, SES. XXI, Cap 1 a 3, fue permitida por el Vaticano II en determinados casos, cf. SC 55, que se fueron ampliando posteriormente, hasta las leyes litúrgicas vigentes, que han simplificado esta disciplina, cf. IGMR, 281 a 287. Esta forma de comunión, necesaria para el sacerdote celebrante, es la habitual en los ritos orientales, y tiene una expresión más plena por razón del signo, cf. IGMR, 281. Pero, la comunión bajo la sola especie de pan ya hace que se reciba todo el fruto de gracia propio de la Eucaristía, y por razones pastorales, se ha establecido legítimamente como la más habitual en el rito latino, CCE, 1390. Las actuales leyes litúrgicas permiten la comunión bajo las dos especies, además de en aquellos casos previstos en los libros rituales, por ejemplo, en la celebración del matrimonio, y en otros supuestos concretos, como el de los sacerdotes que no pueden celebrar, en los casos previstos por las normas que dé el obispo diocesano, cf. IGMR, 283. En cuanto al modo de realizarla, se prevén solo dos formas, bebiendo directamente del cáliz o por intinción, cf. IGMR, 284 a 287. Y no es lícito que los comulgantes tomen el cáliz o la sagrada forma directamente del altar, ni que se lo pasen de uno a otro, cf. IGMR, 160. 5. Reserva y veneración de la Santísima Eucaristía. El culto que se da a la Eucaristía fuera de la misa está estrechamente unido a la celebración del sacrificio eucarístico, y es de un valor inestimable en la vida de la Iglesia. Corresponde a los pastores animar, incluso con el testimonio personal, el culto eucarístico, particularmente la exposición del Santísimo Sacramento y la adoración de Cristo presente bajo las especies eucarísticas, ed. 25. El Cap. 2 del título sobre la Eucaristía, CC 934 a 944, se ocupa de esta materia, y comienza tratando de los lugares, iglesias, oratorios, etc., en los que debe o puede estar reservado el Santísimo, y de los cuidados que deben adoptarse, disposición del tabernáculo o sagrario, custodia y renovación de las hostias consagradas, etc. Esta reserva de la Eucaristía, en un sitio dignísimo, con el máximo honor en las iglesias, conforme a las leyes litúrgicas, Pablo VI, en Mysterium Fidei, 3 de septiembre de 1965, n. 67, tiene por objeto poder administrar la comunión a los enfermos, y fuera de la misa, y posibilitar que los fieles puedan dar culto y hacer oración ante el Santísimo Sacramento, CFC 937. El CIC 83 concede mayores facultades y facilidades en todo lo referente a la exposición y bendición con el Santísimo, para favorecer el culto eucarístico. La exposición puede hacerse en cualquier iglesia u oratorio en que esté permitido tener reservada la Eucaristía,
cumpliendo las leyes litúrgicas, Rituale Romanum. De Sacra Communione et de Cultu Mysterii Eucharistici Extra Missam, 1974, cf. C. 941. Ministro de la exposición del Santísimo y de la bendición eucarística son el sacerdote y el diácono. Pero en circunstancias peculiares, pueden hacer la exposición y reserva del Santísimo, sin bendición, el acólito instituido, otro ministro extraordinario de la comunión u otra persona encargada por el ordinario del lugar, observando las normas dictadas por el obispo diocesano, CFC 943. Finalmente, el C 944 se refiere a las procesiones eucarísticas, sobre todo en la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo.